El palacio de Buckingham se ha visto sacudido por un escándalo que nadie podía prever. La princesa Ana, la realeza inquebrantable aquella cuya férrea voluntad rara vez flaqueaba, fue vista enjugándose las lágrimas tras escuchar las crueles palabras que supuestamente pronunció la reina consorte Camilla sobre los últimos momentos de la princesa Diana. ¿Cómo podía Camilla hablar así de Diana para Ana? Era impensable. Fuentes cercanas a ella describieron la angustia no solo como dolor, sino como traición. Esas no fueron solo palabras, susurró una fuente. Eran cuchillos. Y ahora la monarquía está al borde de la fractura. Un mensaje en la sombra bajo la lluvia. La lluvia caía sobre el castillo de Windsor, trazando lúgubres ríos por sus antiguas ventanas. En algún lugar más allá de las colinas, el trueno rodó bajo inquieto como un recuerdo que se niega a desvanecerse. La princesa Ana caminaba lentamente por el tenue pasillo con los tacones golpeando ligeramente contra la piedra pulida. La noche la había agotado. No era ajena al deber a las largas noches llenas de sonrisas educadas y conversaciones contenidas. Pero la cena de esta noche había traído consigo una pesadez, un frío que se aferraba a ella incluso ahora. Las velas ardían a lo largo de las paredes, sus llamas se doblaban contra corrientes de aire invisibles. Las sombras vacilaban como fantasmas del pasado estirándose y retrocediendo en silencio. La mirada de Ana se detuvo en ellas como si viera fragmentos de memoria la suave forma en que su madre le apoyó una vez una mano en el brazo, o el sonido de la risa de Diana resonando débilmente en habitaciones que hacía tiempo que se habían vaciado. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de unos pasos. Levantó la cabeza. Al fondo del vestíbulo semioculto, tras una columna de mármol, esperaba un criado. Su postura era incómoda con las manos entrelazadas como si se preparara para un reproche. Cuando Ana se acercó, él se adelantó e hizo una reverencia ofreciendo un pequeño sobre en ambas manos. El papel era de color crema pesado y caro, y su presencia deliberada. En el anverso, en letra rizada y deliberada, figuraban las palabras: privado de Camilla. Ana se paralizó. Sus ojos se entrecerraron no con ira sino con cautela. Camilla. Una carta. Eso era raro, demasiado raro. Me pidió que se lo entregara esta noche, Alteza Real, murmuró el criado con la voz casi engullida por el bajo gruñido de los truenos en el exterior. Ana cogió el sobre sus dedos, rozaron el grueso papel y en ese instante lo sintió el peso inconfundible de algo más que palabras. Un mensaje tal vez, o una advertencia. Ana cogió la carta sin decir palabra. La miró durante un largo rato como si el papel fuera a hablar por sí solo. Camilla y Ana no estaban unidas. Habían compartido formalidades, sonrisas en público, algunas conversaciones acartonadas durante las reuniones familiares. Pero cartas personales nunca, no hasta ahora. Gracias, dijo Ana asintiendo una vez. El criado retrocedió y desapareció entre las sombras del castillo. Ana se quedó sola mirando la carta que tenía en la mano. La lluvia golpeaba suavemente las altas ventanas de cristal a su lado, como si la noche misma susurrara secretos que nadie quería oír. No abrió el sobre. Lo guardó en el bolsillo interior de su abrigo cerca del corazón. Al darse la vuelta y caminar hacia sus aposentos, un escalofrío recorrió su espina dorsal, frío, agudo y silencioso. No era por la lluvia, ni de los muros de piedra, pero por lo que ella pensaba, las palabras se mantendrán. ¿Qué había realmente en ese sobre, princesa Ana? ¿Cómo cambiará esto la monarquía? Quédate. El peso de sus palabras. La habitación estaba en silencio, envuelta en el suave zumbido de la lluvia que presionaba contra las altas ventanas. Una única lámpara parpadeaba en un rincón, proyectando un suave resplandor dorado que apenas rozaba las sombras que se cernían sobre el techo. El fuego se había apagado, y el calor que una vez llenó el espacio se había desvanecido con la noche. La princesa Ana permanecía inmóvil en el viejo sillón de terciopelo junto a la ventana con los ojos fijos en el sobre sin abrir que descansaba en sus manos. Habían pasado horas desde que regresó del pasillo, y sin embargo la carta permanecía intacta, su sello, aún perfecto, su silencio cada vez más fuerte. Sus dedos recorrieron el borde del grueso papel. Había leído el nombre en el anverso al menos 20 veces. Privado.
De Camilla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ella? El nombre despertó algo en su interior, un sentimiento que había intentado enterrar hacía años. Sus labios se apretaron en una fina línea mientras sus pensamientos empezaban a divagar arrastrados por una fuerza a la que no pudo resistirse. Volvió a ver a Diana, no la figura real, no la mujer que el mundo admiraba y lloraba, sino la chica que una vez entró nerviosa en la vida real, con los ojos muy abiertos, insegura, buscando un lugar al que pertenecer. Ana recordó lo distantes que habían estado una vez, lo diferentes que eran en espíritu. Diana había sido suave y emocional. Ana siempre había sido firme, centrada. Pero había momentos breves, fugaces, en que sus almas se tocaban en silencio. Recordó una Nochebuena años atrás. Diana estaba junto a la ventana de aquella habitación abrazada a sí misma, mirando la nieve caer. Es extraño, había susurrado Diana sin saber que Ana estaba allí, estar rodeada de todo, y aún así sentir que me desvanezco. Ana no había respondido, entonces no había sabido cómo. Pero esta noche esas palabras sonaban más fuerte que nunca. Dio la vuelta al sobre lentamente con el pulgar apoyado en el sello. El papel parecía más pesado ahora, como si contuviera el peso de algo más que palabras. Cerró los ojos, inspiró profundamente y rompió el sello. La carta estaba escrita con la mano de Camilla, elegante, deliberada y sorprendentemente cuidadosa. Empezaba así: Ana, no es fácil escribir esto, pero es hora de que lo sepas, es hora de que alguien lo sepa. Ana sintió que se le oprimía el pecho. Siguió leyendo, sus ojos escudriñaban lentamente la siguiente línea, cada palabra la adentraba más en algo que no estaba segura de querer saber. Durante años he guardado un secreto que nunca quise compartir, pero ya no puedo fingir que no estaba allí, al menos no en espíritu. Necesito que entiendas que nunca quise que nada de esto sucediera así. Ana frunció el ceño, el aire de la habitación pareció cambiar. Antes del choque, Diana habló con alguien en quien confié una vez. Me contó lo que dijo en sus últimos momentos. Lo mantuve oculto por miedo, vergüenza o quizás culpa. Pero oigo sus palabras cada noche, incluso ahora. A Ana le temblaban las manos, las apoyó en su regazo y se obligó a continuar. Estaba entre los escombros, apenas consciente. Apenas podía hablar, pero susurró algo que me rompió al oírlo. Ella dijo: «Dile a Charles que pregunté por él. Dile que pregunté si alguna vez me amó de verdad». A Ana se le cortó la respiración. Su corazón, que había latido con tanta fuerza durante toda su vida, vaciló de repente. Volvió a leer la línea. Preguntó por Charles. Le preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Una sola lágrima resbaló por su mejilla. El silencio en la habitación se hizo insoportable. Incluso la lluvia pareció callarse. La carta descansaba en su regazo y Ana se echó hacia atrás con los ojos fijos en el oscuro espacio sobre la chimenea. Así que eso era todo. Eso era lo que Camilla había ocultado todos estos años. Ana susurró suavemente a las sombras. ¿Por qué ahora la voz de Diana, su risa, su pena, todo volvía en oleadas? Hubo momentos en los que Ana quiso sacudirla, decirle que fuera más fuerte. Pero ahora solo deseaba haber escuchado más, haber comprendido más, haber sido más. Recordó una discusión que habían tenido por algo trivial. Horarios de caridad, deberes reales. Diana la había mirado con ojos cansados y le había dicho: «No tengo por qué gustarte, Ana. Solo no me olvides». Ana se había burlado en aquel momento, pero ahora esas palabras la atravesaban como una cuchilla. Se volvió hacia la carta. «No estoy pidiendo perdón», había escrito Camilla. «Solo pensé que alguien debía saber la verdad, alguien a quien pudiera importarle, y creo que tú lo hiciste a tu manera». Ana dejó escapar un suspiro tembloroso. «Lo hice», dijo en voz alta, aunque no había nadie allí para oírlo. Otra línea de la carta la golpeó. «En esta familia llevamos máscaras, ¿no? Incluso cuando nos hacen daño». Diana se quitó la suya demasiado pronto y la dejamos sola. Ana se tapó la boca cuando soltó un sollozo. Hacía años que no lloraba así. Tal vez no desde el funeral de Diana, cuando el mundo había llorado y el palacio se había quedado inmóvil. Dobló la carta con cuidado y la colocó sobre la mesita que tenía a su lado. Las llamas de la chimenea crepitaban débilmente, apenas vivas. Se levantó y caminó lentamente hacia la ventana. La lluvia seguía besando el cristal y las nubes eran densas, pesadas, inmóviles. Ella preguntó por él.
Volvió a susurrar Ana, apretando los dedos contra el frío cristal. Y nunca llegó. Se le escapó un ruidito, un sonido entrecortado, que no reconoció como propio. Ana miró la foto que había sobre la repisa de la chimenea, una tomada hacía mucho tiempo a la familia real al completo. Diana estaba de pie junto a Carlos, sonriendo amablemente, pero sus ojos contaban una historia diferente. ¿Cómo no se habían dado cuenta o simplemente lo habían ignorado? En el próximo capítulo exploraremos la verdadera comprensión del dolor que vio Diana, pero esta vez a través de los ojos de Ana. Cuando el silencio habla demasiado tarde, la taza de porcelana se escurrió de los dedos de Ana antes de que se diera cuenta de que la había soltado. Golpeó el suelo con un crujido agudo, haciendo volar pedazos por la alfombra. El suave tintineo del último fragmento al asentarse pareció resonar más fuerte que el silencio que siguió. Ana no se movió. Le temblaban las manos y tenía la respiración entrecortada. La carta de Camilla, seguía sobre la mesa auxiliar y sus palabras se arrastraban por su mente como un viento frío en una habitación abierta. Preguntó por Charles. Le preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Aquellas palabras la golpearon de nuevo, más fuertes, ahora más claras. Las lágrimas empezaron a caer antes de que ella las sintiera, deslizándose silenciosamente por sus mejillas, atravesando años de quietud practicada. Ya no era solo pena, era algo más profundo. Era culpa. Ana se secó la cara con torpeza, pero las lágrimas no cesaron. La voz de Diana parecía flotar en la habitación, no desde la memoria ni desde la imaginación, sino desde algo que ella había empujado muy, muy lejos. Habían pasado años, pero en ese momento Diana se sintió cerca. Y con esa cercanía llegaron los recuerdos. La primera vez que conoció a Diana, que la conoció de verdad, Ana había desconfiado. La joven de ojos muy abiertos y sonrisas nerviosas había entrado en su mundo con una frágil esperanza. Ana recordaba que estaba junto a ella en el salón, las dos en silencio, las dos fingiendo estar tranquilas. Parecía tan joven, susurró Ana a nadie con la voz entrecortada. Demasiado joven. Diana había tenido algo inocente en aquellos días, un brillo, pero también un nerviosismo que nunca parecía abandonarla. Era amable, abierta y despreocupada, rasgos que no siempre sobrevivían tras los muros de palacio. Ana trató de recordar las risas, las raras ocasiones en que Diana soltaba una carcajada por una tontería, por algo humano. Una vez, durante una fiesta real en un jardín, Diana pisó un charco y se estropeó los zapatos. Se había echado a reír inclinada de alegría, agarrándose al brazo de Ana para apoyarse. «Es solo agua», había dicho Diana con los ojos brillantes, «pero ahora parece que he nadado hasta aquí». Ana había sonreído, pero ni siquiera entonces supo qué decir. Diana tenía una forma de invitar a la cercanía sin dejar de parecer distante. Su dolor tenía capas que solo se revelaban en rincones tranquilos, lejos de las cámaras y los discursos. La mente de Ana se trasladó a una Navidad en particular. El árbol había sido alto, resplandeciente de oro y rojo. La música sonaba suavemente por los pasillos. El palacio se había llenado de charlas, de risas. Pero Diana se había quedado sola junto a la ventana contemplando la nieve. Tenía los brazos apretados contra sí misma, no por el frío, sino por algo más, algo que nadie se había atrevido a nombrar. Ana la había visto allí. Se había acercado poniéndose a su lado. «¿Estás bien?», le había preguntado, despreocupada, cautelosa. Diana no se volvió. «Intento serlo». Eso fue todo lo que dijo. Ana no había presionado. Sonrió suavemente y se marchó. No sabía qué decir. O tal vez no quería abrir una puerta que no podía cerrar. Ahora ese momento la atormentaba. «Debería haberme quedado», susurró Ana. «Debería haber escuchado». Había otro recuerdo más claro que los demás. Un paseo a caballo al atardecer. Solo ellos dos, el aire era fresco, y los campos silenciosos. Habían trotado una al lado de la otra, el silencio entre ellas solo lo llenaba el sonido de los cascos sobre la tierra. Diana había hablado de repente. «A veces me gustaría desaparecer», había dicho con los ojos fijos en el horizonte. Desaparecer por un rato solo para respirar. Ana la había mirado insegura. «Te echaríamos de menos». Diana había sonreído débilmente. ¿Lo haría? No había sonado como una pregunta, sonaba como una herida.
Ana recordó que había abierto la boca para decir algo, cualquier cosa, pero no había salido ninguna palabra. Había permanecido en silencio. Ese silencio le gritaba ahora. Cayó de rodillas, recogiendo los trozos rotos de la taza de té con manos temblorosas. Los bordes estaban afilados, pero ella no sintió el aguijón. ¿Le fallé a ella también?, preguntó en voz alta, las palabras cargadas de dolor. Fui solo otra persona que miró hacia otro lado. Apretó un fragmento con la palma de la mano, agarrándolo con fuerza antes de dejarlo caer. La carta seguía allí como una sombra en la luz. No fue solo la confesión de Camilla lo que dolió. Era el recordatorio de que tantos habían permanecido al margen mientras Diana se desmoronaba. Ana no estaba ciega. Había visto el cambio en Diana. La forma en que su risa se hizo más rara. La forma en que sus ojos empezaron a albergar más tristeza que brillo. La había visto encogerse día a día tras un muro de expectativas, cámaras y sonrisas frías. Pero no había dicho ni una palabra. La habían educado para ser fuerte, para guardar silencio. Pensó que el silencio era fortaleza, pero ahora se sentía como debilidad, se sentía como una pérdida. Ana se levantó lentamente con el cuerpo pesado. Se acercó a la ventana donde antes estaba Diana y apoyó la mano en el cristal. La lluvia tocó el exterior, reflejando las lágrimas que aún quedaban en sus mejillas. «Lo siento», susurró, «por no haberte visto con claridad, por no haberte oído». El cielo exterior era gris, las nubes espesas e inmóviles. Ana se apartó de la ventana con los hombros temblorosos. Cruzó la habitación y volvió a coger la carta. Sus ojos recorrieron las líneas que ya había leído con la esperanza de encontrar algo que se le hubiera pasado por alto. La habitación donde por fin habló el dolor. El cielo aquel día no era solo gris, estaba magullado. Unas densas nubes colgaban como si el propio cielo estuviera cargado de tristeza. El aire frío presionaba contra los muros del palacio, envolviendo con su escalofrío todos los cristales de las ventanas. Ni siquiera las chimeneas podían ahuyentar la quietud. En el interior de uno de los salones más antiguos de la finca, todo estaba en silencio. Las cortinas apenas se movían. Las paredes que antes resonaban con conversaciones educadas ahora parecían escuchar. Y en el centro de todo estaba la princesa Ana, de espaldas a la puerta, con los brazos cruzados como un escudo sobre el pecho. No llevaba su habitual expresión de tranquila fortaleza. Hoy no. Hoy sus ojos miraban fijamente al fuego, enrojecidos y cansados, como si llevara horas allí de pie sin moverse. Oyó que la puerta se abría a su espalda, pero no se volvió. No lo necesitaba. El sonido de los pasos de Camilla, lento e incierto, llenaba el espacio como ondas en el agua. Cada una parecía pesar un poco más que la anterior. Caminaba sin joyas, sin sonrisas pintadas, sin aires de grandeza, solo con un silencio que coincidía con el de Ana. Ana Camila habló en voz baja, con voz de porcelana agrietada. Ana se quedó quieta. «Deberías habérmelo dicho hace mucho tiempo». «Lo sé», respondió Camilla. El fuego crepitó, y el viejo reloj hizo tic-tac una vez, luego otra. El silencio entre esos tics se extendía como un hilo demasiado tenso. «No quería hacerte daño», dijo Camilla con la voz un poco más baja. «Solo te lo dije porque no podía soportarlo más». Ana se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Camilla, y por un momento la habitación pareció congelarse. El dolor en su mirada no fue repentino. Había ido creciendo capa a capa durante años, pero ahora estaba al descubierto. «Entonces, ¿por qué yo?», preguntó Ana, no enfadada, solo cansada. Camilla tomó aire. «Porque te preocupabas por ella. Tú la viste». Incluso cuando los demás miraban hacia otro lado, los dedos de Ana se curvaban. «Pero tú la oíste», dijo con voz cruda. «Sabías lo que decía al final, lo que sentía, lo que necesitaba. Y tú se lo ocultaste a todos». Camilla bajó la mirada. Sí, los labios de Ana temblaron ligeramente. Dijo que no quería morir sola. «Lo sé», susurró Camilla. El fuego se agitó lanzando chispas por la chimenea. Suplicó que viniera alguien. Ana prosiguió como si las palabras fueran a ser menos reales. Estaba asustada y nadie fue. Camilla cerró los ojos. «La oigo por la noche». Esa última pregunta. «Nunca me abandona». La voz de Ana temblaba. «¿Preguntó por él?» Camilla asintió. Sí, incluso entonces aún esperaba que viniera. Ana dio un paso atrás con el cuerpo rígido y la boca apretada por la pena.
Ella esperó, y él nunca vino. Murió mientras esperaba, dijo Camilla en voz baja, mientras discutíamos sobre apariencias y títulos. Ana se desplomó en una silla como si el peso de todo aquello acabara por aplastarla. No se molestó en ocultar su rostro. Sus manos cubrían sus ojos, pero sus sollozos llenaban la habitación sin filtro, sin pulir. Era el llanto de alguien que había sido fuerte durante demasiado tiempo. Nunca había llorado delante de Camilla, pero ahora no podía contenerse. Las lágrimas no eran para aparentar, eran reales. Años de culpa, arrepentimiento y silencio se derramaron de su corazón en ese momento. Camilla no se acercó. Permaneció inmóvil con las manos entrelazadas como una mujer que se confiesa. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados. Dejó llorar a Ana. Sabía que cualquier contacto, cualquier palabra sería una intrusión. Debería haber hecho más, jadeó Ana. Debería haberla visto. Debería haber dicho algo. La voz de Camilla era apenas un susurro. Yo también debería haberlo hecho. El rostro bañado en lágrimas de Ana levantó la vista. Confiaba en nosotros y todos la decepcionamos. Siguió un largo silencio llenado únicamente por el suave murmullo del fuego y el crujido ocasional del suelo a medida que la casa se asentaba bajo la presión del tiempo. Ana se secó las mejillas. ¿Por qué tuvo que fallecer con tantas preguntas en el corazón? Camilla exhaló profundamente. Porque ninguno de nosotros tuvo el valor de responderlas. Ana negó lentamente con la cabeza. Ella merecía más, merecía paz. Camilla sintió, y no encontró ninguna, ni en la vida ni al final. Sus ojos se encontraron de nuevo y por un momento no hubo realeza, ni rango, ni culpa. Solo dos mujeres sosteniendo la misma herida en manos diferentes. Fuera el viento silbaba suavemente contra la piedra. En algún lugar del palacio, una puerta lejana se cerró. La vida continuó, pero aquí en esta habitación silenciosa, el tiempo parecía contener la respiración. Ana rompió el silencio. Ella lo amaba incluso cuando eso la quebraba. Camilla no respondió. No lo necesitaba. Su silencio lo decía todo. Ana se levantó despacio, secándose la cara con el borde de la manga. Y ahora vivimos con los pedazos. Camilla hizo un pequeño gesto con la cabeza. Pues sí. Pero esto no era todo, había más. Un diario, que vendrá a continuación. Palabras en gracia. La lluvia había seguido a Ana hasta su casa. Golpeaba suavemente las altas ventanas de su salón, suave pero persistente como una voz que llamara desde muy lejos. El aire olía ligeramente a papel viejo, polvo y recuerdos olvidados. Había vuelto directamente a casa después de su encuentro con Camilla, arrastrando consigo un silencio que se aferraba como la niebla. El corazón le pesaba, sus ojos cansados, pero algo dentro de ella se negaba a descansar. Había algo que necesitaba encontrar. Avanzaba lentamente por los pasillos de su residencia privada con pasos suaves sobre el crujiente suelo de madera. Cada habitación por la que pasaba guardaba un recuerdo, una historia o un silencio que hacía tiempo que había enterrado. Pero esta noche quería recordar. En una pequeña habitación de invitados, escondida en el rincón más apartado de la casa, Ana abrió el armario, se arrodilló y sacó una vieja caja de madera con las esquinas desgastadas por el tiempo y la manipulación. Dentro había recuerdos que no había tocado en años, cartas de amigos, dibujos de la infancia de sus hijos, fotografías descoloridas por el tiempo. Entonces lo vio. Debajo de un pañuelo de seda había un pequeño diario encuadernado en cuero marrón suave envejecido. Se quedó sin aliento. Ahora lo recordaba. Diana se lo había regalado durante una tranquila comida de cumpleaños, las dos solas sentadas en una terraza soleada. Escribí algunas cosas, dijo Diana tímidamente empujando el diario sobre la mesa. Solo pequeños pensamientos. No tienes que leerlos ahora, ni nunca. Ana sonrió amablemente, le dio las gracias y guardó el diario en el bolso. Había tenido la intención de leerlo, de verdad, pero la vida la arrastró. Ahora le temblaban los dedos al sostenerlo. Se sentó junto a la chimenea, la luz parpadeaba suavemente sobre la cubierta. Lenta, suavemente, abrió la primera página. La letra era inconfundiblemente la de Diana, suave, fluida, graciosa. A Anne. Por si alguna vez te preguntas lo que no pude decir en voz alta. Ana parpadeó y pasó la página. A veces me siento como un fantasma en mi propia vida. La gente me mira, pero en realidad no me ve. No como soy.
como ellos quieren que sea. Pasó otra página. Sonrío porque debo hacerlo. Saludo con la mano porque debo hacerlo. Pero por la noche me pregunto si alguien conoce el sonido de mi verdadera voz. Ana se llevó la mano a la boca conteniendo la respiración. Las palabras parecían vivas, como si Diana estuviera sentada a su lado susurrando su dolor en la habitación. Ojalá alguien me viera aunque solo fuera una vez. Aquella frase hizo añicos algo en su interior. Ana cerró el diario un momento, lo apretó contra su pecho, y sus ojos se cerraron mientras las lágrimas caían en silencio. Podía oír la voz de Diana, no en palabras, sino en emoción, en risas que a veces parecían llantos, en silencios que eran más profundos de lo que parecían. Volvió a abrir el diario. No culpo a la gente por no entender. Creo que ni yo mismo me entiendo la mayoría de los días. Pero quiero importarle a alguien, importarle de verdad. Ana leyó cada página, cada línea. Se tomó su tiempo haciendo pausas entre las entradas como si diera espacio al espíritu de Diana para respirar. Algunas páginas contenían esperanza. Algunas contenían tristeza. Otros simplemente contenían la silenciosa desesperación de alguien que anhelaba ser visto. Cuando llegó a la última página se leía: «Si alguna vez lees esto, gracias por sostenerlo, aunque sea tarde». Ana cerró el diario con dedos temblorosos. Le dolía el pecho por el peso del amor no expresado, las oportunidades perdidas y una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Susurros que dejó atrás. Aquella mañana el cielo estaba pálido y suave. Había llovido durante la noche, y el jardín justo delante de la ventana de la princesa Ana brillaba con el rocío. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Los pájaros piaban como si nada. Pero dentro del palacio, el aire parecía más pesado de lo habitual. No era un día normal. La princesa Ana estaba sentada en silencio con la espalda recta y la mirada fija en una rosa que florecía al otro lado del cristal. Sostenía una taza de té, pero se le había enfriado en la mano. Sus pensamientos estaban muy lejos, a la deriva entre recuerdos que desearía no tener que revivir. El periódico estaba sin abrir sobre la mesa a su lado, pero el titular gritaba sin necesidad de ser leído: «Camilla revela los últimos momentos de Diana». Ana no quiso mirarlo. No le hacía falta. La historia ya le había llegado. Susurros del personal, llamadas en voz baja y asentimientos silenciosos. Algo muy privado, algo sagrado se había dicho en voz alta. Un momento que no pertenecía al mundo estaba ahora al descubierto. Su mano tembló ligeramente al dejar la taza de té. Se acercó lentamente al escritorio. Abrió el cajón inferior y sacó con cuidado un diario encuadernado en cuero. Tenía las esquinas desgastadas y los bordes suaves por años de lectura silenciosa. Era de Diana. Ana lo había guardado a buen recaudo todos estos años, no para compartirlo, no para publicarlo, sino porque era una de las únicas cosas que aún sentía cerca de ella. Dentro estaban las palabras de Diana, sus miedos, sus sueños, su tristeza. Y ahora el mundo reclamaba una parte. Ana no estaba segura de cómo se había difundido la historia, pero sabía de quién procedía. Camilla. Ana se sentó, abrió el diario por una página que le resultaba familiar y pasó el dedo por la tinta. La letra de Diana siempre parecía que intentaba no llorar. Me siento invisible, como si gritara por dentro y nadie pudiera oírme. Ana cerró el libro. Recordó aquel día, la forma en que Diana lo había dicho en voz alta una sola vez, la forma en que se le había quebrado la voz. Ahora todo el mundo hablaba de los últimos momentos de Diana, de sus últimas palabras, de su dolor, pero nadie se había ganado el derecho a compartirlo. Llamaron a la puerta. Ana no habló. Volvieron a llamar, esta vez más suavemente. «Anne, soy Camilla». Ana se quedó quieta. Tras una larga pausa, la puerta se abrió ligeramente y Camilla entró. Tenía la cara pálida y las manos cruzadas con fuerza delante de ella. «No quería que saliera», dijo en voz baja. Ana no dijo nada. «Solo te lo dije a ti. Te juro que no hablé con nadie más». Ana la miró tranquila pero fría. «Y ahora el mundo lo sabe». Camilla dio un paso adelante. Pensé que podría traer la paz». «Paz». La voz de Anne era cortante. «¿Crees que volver a arrastrar su nombre por la prensa trae la paz?» «Yo no les di las palabras», susurró Camilla. «Pero alguien lo hizo. Tal vez estaban escuchando». Tal vez alguien escuchó. Las manos de Ana descansaban sobre el diario de Diana. «Confiaba en mí. Yo confié en ti, lo sé.
Se hizo un largo silencio. Entonces Ana se levantó y se dirigió a la ventana. Diana nunca quiso llamar la atención, no al final. Ella solo quería tranquilidad. Camilla se acercó. Se merecía algo mejor. Ana se volvió para mirarla. Sí, y ahora el mundo se alimenta de su dolor. La voz de Camilla se quebró. Yo no la odiaba. Sé que crees que lo hice, pero no fue así. Ana no respondió. Preguntó si iba a fallecer, dijo Camilla de repente. Y le dije que no. Le dije que estaría bien. Le mentí. No sabía qué más decir. La expresión de Ana se suavizó solo un poco. Por primera vez vio la tristeza detrás de los ojos de Camilla. Estaba asustada, dijo Ana en voz baja. Sí, susurró Camilla. Yo también. Ambas permanecieron en silencio. Dos mujeres con historias diferentes pero ahora unidas por una verdad compartida. La ausencia de Diana. Camilla se volvió hacia la puerta. Lo siento. Ana asintió pero no volvió a hablar. Camilla se marchó. Una vez más sola, Ana miró el diario. Abrió un cuaderno en blanco que tenía al lado y cogió la pluma. Hizo una pausa como si escuchara respirar a las paredes. Luego escribió despacio con cuidado. Nunca te olvidaron. Todavía te escucho. En el próximo capítulo, exploraremos los detalles de la exposición a Guillermo y Carlos. El día en que se rompió el silencio, el aire estaba fresco y cargado del aroma de la tierra húmeda. El otoño había empezado a asentarse en los terrenos del palacio pintando las hojas de suaves tonos dorados y anaranjados. La princesa Ana camina lentamente por el sendero de grava con pasos pausados y pensamientos pesados. A su lado el príncipe Guillermo seguía su paso, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo y la mirada fija en el suelo. No habían hablado mucho desde que salieron de casa. Se había instalado entre ellos un silencio no incómodo, pero profundo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que llevan la misma pena. Ana lo miró de reojo. William parecía hoy más viejo, aunque aún conservaba esa fuerza serena de la que su madre le había hablado en una ocasión. Diana siempre había dicho que William tenía un alma vieja, y ahora mientras caminaba junto a su tía, esa verdad sonaba más fuerte que nunca. William, empezó ella con voz más suave que de costumbre. Hay algo que necesito compartir contigo. Él la miró con dulzura, su expresión ilegible a la espera. Ana metió la mano en el abrigo y sacó una pequeña hoja doblada. La carta parte de ella al menos. No todo. No se atrevía a compartir cada palabra todavía, pero suficiente. Es de Camilla, dijo. Él enarcó una ceja sorprendido. Anne continuó. Es sobre tu madre sus últimos momentos. Pensé que debías saberlo aunque te duela. Ella le entregó la carta. William desdobló el papel despacio con la respiración entrecortada cuando empezó a leer. No hubo reacciones ruidosas ni lágrimas, solo la silenciosa tensión de su mandíbula y la lenta forma en que su pecho subía y bajaba. Cuando terminó volvió a doblar la carta y se la devolvió a Ana. Al final siempre estaba sola, dijo en voz baja. A Ana se le apretó el corazón. Siguieron caminando en silencio durante un rato. Los pájaros gorjeaban silenciosamente en los setos cercanos y el viento agitaba las hojas moribundas. Pero Ana no escuchaba los sonidos a su alrededor. Estaba observando a William. Qué quieto se había quedado, con qué cuidado ocultaba su pena. Al cabo de unos minutos, volvió a hablar. Debería haber hecho más, admitió. Ella vino a mí una vez. No la oí bien, o tal vez preferí no hacerlo. William se volvió hacia ella con los ojos llenos de algo profundo y no expresado. No la regañó. No le pidió explicaciones. Creo, dijo lentamente, que ella solo quería que alguien la viera, aunque nadie pudiera arreglarlo. Ana asintió con un nudo en la garganta. De vuelta al interior del palacio, Ana se dirigió directamente a su despacho. Abrió un cajón y sacó la carta completa, la que había guardado doblada escondida sin tocar desde que Camilla se la había dado. Esta vez no dudó. Caminó por el pasillo con pasos firmes, pasando cuadros, retratos, recuerdos congelados en óleo y oro. Al final del pasillo, la puerta de la habitación privada de Charles estaba ligeramente entreabierta. Llamó una vez y entró. Charles estaba de pie junto a la ventana mirando hacia los jardines. Se volvió cuando ella entró, sorprendido de verla. Ana le tendió la carta sin decir palabra. Carlos la miró luego el papel.
Lentamente lo cogió. Lo leyó en silencio. No se le movió ni un músculo de la cara, pero Ana vio la forma en que sus dedos apretaban el borde de la carta. El ligero temblor de su mano, la forma en que sus ojos no parpadearon durante un largo rato. Cuando terminó volvió a mirar la última línea. Preguntó por Charles. Le preguntó si alguna vez la había amado de verdad. Él no dijo nada. No devolvió la carta. Pasó junto a Ana, salió por la puerta y desapareció por el pasillo. Ella lo vio marchar con el corazón oprimido y al mismo tiempo aliviado. Ella había temido que él lo descartara, que fingiera que no importaba. Pero su silencio fue más elocuente que cualquier arrebato. Más tarde esa noche Charles no se unió a nadie para cenar. No habló de la carta, ni al día siguiente, ni la semana siguiente, pero algo había cambiado. Donde florece la rosa blanca. La mañana era tranquila, quieta, casi sagrada. Las nubes bajas pero suaves cubrían el sol con un fino velo gris. La princesa Ana estaba de pie a las puertas del jardín conmemorativo, con un pequeño diario encuadernado en cuero en una mano y una rosa blanca en la otra. Su respiración era tranquila, pero su corazón latía irregularmente. Hacía años que no venía aquí desde la primera ceremonia de dedicación. Desde las cámaras, los discursos y las palabras cuidadosamente elegidas para reconfortar al mundo. Pero hoy era diferente. Hoy ha venido sola. No como miembro de la realeza ni como figura pública, sino como una mujer con remordimientos. La puerta de hierro crujió ligeramente cuando la empujó para abrirla. Un camino de piedra serpenteaba suavemente entre hileras de rosas en flor de colores suaves y apagados bajo la luz fría. Rojos, rosas, amarillos. Pero los ojos de Ana solo buscaban las blancas. A Diana le habían encantado. Tranquilamente elegantes, tiernos pero fuertes, como ella. Encontró el lugar cerca de la fuente, donde las rosas blancas crecían en plena floración. El aire olía a hojas mojadas y a lluvia lejana. Ana salió del sendero y pisó la hierba recortada con cuidado a cada paso. Se arrodilló lentamente. Allí bajo el rosal más grande colocó la rosa blanca que había traído. Sus pétalos aún estaban cubiertos del rocío de la mañana. A su lado descansaba el pequeño diario. Las palabras de Diana, sus miedos, sus anhelos. Palabras que Ana había leído demasiado tarde. Por un momento no dijo nada. Luego, en un susurro que temblaba en el aire, dijo: «Debería haber escuchado más». El viento se agitó. Una suave brisa le rozó la cara ligera como un suspiro. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, pero no se las secó. Las dejó caer. Lo sintió como un beso en la mejilla. Como si alguien le dijera: «Te perdono». Miró a su alrededor. No había nadie más en el jardín. Solo ella, las rosas y el viento. Su mano permaneció en su regazo mientras se recostaba ligeramente, dejando hablar al silencio. La fuente burbujeaba tranquilamente en las cercanías. Los pájaros piaban en lo alto de los setos, ajenos a la tristeza que se desarrollaba abajo. Ana pensó en la última vez que vio a Diana. Qué apresurada había sido aquella conversación, lo distraída que había estado por los deberes reales y el peso de su propio mundo. Recordó los ojos de Diana, cómo habían parecido buscar algo, cualquier cosa, y cómo Ana, demasiado orgullosa y concentrada, se lo había perdido. Ahora solo quedaba este jardín, un lugar donde el amor perduraba en los pétalos, donde el dolor se había suavizado hasta convertirse en recuerdo. Ana extendió la mano y tocó el diario por última vez. «Ahora te oigo», susurró. Una suave ráfaga agitó los arbustos y desprendió los pétalos. Uno bajó flotando y aterrizó suavemente en la rosa que ella había traído. Sonrió entre lágrimas. ¿Qué nos depara el futuro? Lo descubriremos en el próximo capítulo. El diario. La habitación estaba en silencio, iluminada únicamente por el cálido resplandor de una única lámpara. La princesa Ana estaba sentada junto a la ventana con la brisa del atardecer, agitando el borde de la cortina. En su regazo descansaba un diario encuadernado en piel, con los bordes desgastados suave por el tiempo y las lágrimas. Diario de Diana. Pasó suavemente la mano por la cubierta como quien roza un recuerdo. Se había convertido en su silencioso compañero. Un libro de penas, de esperanzas y de momentos que nunca fueron destinados a ser leídos por el mundo. Ana nunca se lo había enseñado a nadie, no a la prensa, ni a sus hermanos, ni siquiera a William o Harry. No era para ellos.
No fue para los titulares ni para los libros de historia. Fue un susurro de una mujer a otra, y Ana había llegado a comprenderlo ahora. En los meses que siguieron a su visita al jardín conmemorativo, algo había cambiado en lo más profundo de su ser. El silencio con el que vivía Diana la soledad entre los muros de palacio resonaba ahora en el corazón de Ana. La había ablandado no hasta convertirla en una debilidad, sino en alguien que se daba cuenta de lo que antes se había perdido. Ana comenzó a asistir a eventos en silencio. No a las grandes galas reales, ni a las rígidas comparecencias oficiales, sino a las reuniones más pequeñas, a los que Diana solía ir sin cámara, sin gloria. Había uno en particular, un grupo de apoyo para mujeres jóvenes que habían salido de hogares de acogida. Ana llegó sin fanfarrias, vestida con sencillez, con expresión tranquila. Al principio la miraron con los ojos muy abiertos, inseguros de qué decir a una princesa. Pero Ana no se mantuvo erguida ni distante. Se sentó con ellos, escuchó. Y cuando una joven de apenas 19 años habló con voz temblorosa de sentirse invisible, Anne se inclinó hacia adelante, la miró a los ojos y le dijo en voz baja: «Sé lo que se siente. Alguien a quien yo amaba también se sintió así una vez». La chica no preguntó quién. No le hizo falta. Ana se quedó hasta que se fue la última chica. Aquella noche volvió a casa, abrió el diario y colocó una pequeña flor entre 2 páginas. Había empezado a hacer eso después de cada visita benéfica, una forma de añadir su propia presencia a las tranquilas palabras de Diana. Continuó: «A los refugios, a los hospitales, a las escuelas que Diana una vez apoyó». Ana no hablaba mucho, pero cuando lo hacía desde un lugar que parecía verdadero. No intentaba ser Diana. No intentó arreglar lo que estaba roto. Pero sí trató de estar ahí, de ser el oído atento que Diana había anhelado. Un día, durante una visita, le entregaron un artículo impreso. Un periodista había intentado desenterrar rumores de nuevo, algo sobre los últimos días de Diana, algo cruel y fuerte. Ana ni siquiera terminó de leerlo. Dobló el papel, lo guardó y no volvió a hablar de ello. Sabía cómo era el mundo, cómo se alimentaba del dolor y perseguía secretos. Pero la verdad que Diana dejó atrás no era para el mundo. Era para aquellos que se preocupaban lo suficiente como para escuchar en silencio. Y Ana finalmente fue una de esas personas. El diario permaneció bajo llave, en un cajón junto a su cama, no oculto sino protegido. A veces leía una página en mitad de la noche, pasando los dedos bajo la letra temblorosa de Diana. Hubo lágrimas, hubo confesiones y hubo frases sencillas que se aferraron a su corazón. «Ojalá alguien me viera, aunque solo fuera una vez». Ana había leído esa frase docenas de veces. Cada vez la rompía un poco más y la remendaba igual. Una tarde lluviosa, Ana se sentó junto a la misma ventana con otro libro en las manos. Este era nuevo, en blanco. Un diario que había comprado tranquilamente en una pequeña tienda durante un viaje real. La cubierta era de un verde intenso, su color favorito. Las páginas estaban limpias, intactas. Cogió un bolígrafo y en la primera página escribió despacio, con cuidado: «Nunca te olvidaremos. Ahora te escucho». La tinta manchaba ligeramente la página, las letras salían un poco temblorosas de su mano. Se sentó dejando que las palabras respiraran en la silenciosa habitación. Fuera la lluvia golpeaba suavemente el cristal de la ventana. El jardín se mecía con el viento y las rosas florecían en suaves ondas blancas y rosadas. Ana cerró el libro y lo colocó junto al de Diana. 2 diarios, 2 voces, un pasado, un presente. Ya no intentaba hacer las paces con el mundo. Intentaba hacer las paces consigo misma y con la cuñada que nunca llegó a ver hasta que fue demasiado tarde. Pero ahora estaba mirando, estaba escuchando, y en algún lugar profundo de ese silencio, Ana creía que Diana lo sabía. Pero este no es el final. Fue el comienzo de una nueva monarquía de gracia en la que se recuerda a Diana. Esté atento, porque las futuras reacciones de